Bueno, primeramente, buenos días, licenciada. Yo voy a dar inicio con el tema que nos ha tocado. Nosotros somos el grupo 1, por lo tanto nos ha tocado el tema 1, que son los conceptos principales de la educación y pedagogía. Empezaré diciendo la diferencia entre ambas. Esta radica en que la primera apareció como acción espontánea y natural, surgiendo después el carácter intencional y sistemático que le da la pedagogía a la educación. Es decir, van unidas. Somos un grupo de 4. Mi persona, Salomé Ruth Mamani Machaca, mi compañera Ana Karen Mamani Chuquimia, mi compañera Luz Belén Ramos Canaviri y mi compañera Jessica Quispe Tintaya. El tema: educación. La educación es la idea del desarrollo del perfeccionamiento humano y social. ¿Qué es? La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de la vida. A la vez, también es la formación práctica y metodológica. El origen de la educación viene del latín educere, que significa sacar, extraer, y educare, que significa formar, instruir. Los principios de la educación son 8. Empezando por la creatividad e innovación. La creatividad se ocupa del mundo de las ideas y la innovación de hacer realidad esas ideas, es decir, es la aplicación real. La calidad. Esta es la cualidad que resulta de la relevancia, eficacia, impacto, suficiencia y equidad. La interculturalidad es la multiplicidad de culturas. Se parte del respeto y la valoración de la diversidad cultural. Esta es indispensable para lograr una educación. La democracia. Una democracia es un sistema en el cual las personas pueden cambiar sus gobernantes de una manera pacífica. La equidad. Esta consiste en dar a una persona lo que merece en función de sus méritos. La ética. Estudia el bien, el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. La inclusión. Busca atender las necesidades del aprendizaje de todas las personas, en especial los que son vulnerables a la marginalidad y exclusión social. Y por último está la conciencia ambiental, es decir, entender cómo influyen las acciones que cometemos cada día en el ambiente y cómo nos afectan en un futuro. A continuación, licenciada, le muestro un pequeño cortometraje acerca de este tema.
Bueno, licenciada, como se puede apreciar en el video, la educación es importante porque es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de las personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Prosiguiendo, está mi compañera. Concepto de pedagogía. Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la infancia. Bueno, esto nos quiere decir que hay un método y una técnica para enseñar a un niño. Práctica educativa o método de enseñanza en un terreno determinado. Eso nos quiere decir que tenemos que tener algo determinado para enseñar, algo que esté en la realidad, cualidades de las cosas, de las personas que educan, enseñan o instruyen de forma eficaz y con sentido pedagógico en un campo determinado. Cualidades de las cosas de las personas. Y esto ya es el que educa. El educador ya tiene que tener un método, una técnica para enseñar y educar al niño. Y como también podemos ver en la imagen, hay una maestra que les está contando o explicando a los niños, y los niños están atentos porque está contando algo interesante. ¿Qué es la pedagogía? Es la ciencia encargada de estudiar toda la metodología como las técnicas aplicadas en la enseñanza y la educación con especial eficacia en la investigación y desarrollo del área infantil. Como ya había explicado, esto nos dice del método que se debe tomar, de la técnica para enseñar y educar a un niño. Tenemos que investigar y dar esa enseñanza al niño. Significado etimológico. La palabra proviene del griego antiguo, paidogogo. Es esclavo que traía y llevaba niños a la escuela. En la antigüedad, el origen de la palabra viene del griego paidón, que significa niño, y ago o agía, que significa conducir o conduzco. Características de la educación. La educación es la acción de transmitir y recibir conocimientos. Es práctico, es un hecho pedagógico, una educación científica y sistemática. Abarca en el campo del arte educativo. 2. La filosofía educativa. 3. Es didáctica y metodológica. Sin la pedagogía, la educación no tendría el significado de científica. La ciencia es la rama del ser humano constituida por un conjunto de conocimientos. Es todo lo relacionado con la ciencia, que está comprobado, que no se puede alterar nada, que no es ficticio, no son dichos. Es la ciencia comprobada y la educación, gracias a la pedagogía, es científico. Características de la pedagogía. La pedagogía es la disciplina que se ocupa del estudio del hecho educativo. Es teoría. El hecho educativo, sin estar inmerso en el proceso educativo, consciente o inconscientemente,
intencionada o inintencionadamente. Etapas sucesivas. Primera etapa, como hecho real de carácter natural, social, humano. 2. Como reflexión filosófica. 3. Como actividad tecnológica. La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo en cualquiera de las dimensiones que éste tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. Proviene del griego, que significa paidos, niño. Cada época histórica le han impregnado ciertas características. Diferencias y relaciones entre educación y pedagogía. La educación es la acción de educar, el hecho educativo es anterior a la pedagogía, es actividad práctica, realiza el hecho educativo. Sin la existencia de la educación no habría pedagogía posible. Pedagogía es la disciplina que se ocupa del estudio de la educación. 2. El objetivo de la pedagogía es la educación. 3. Es la que le guía e imprime el carácter científico. 4. Actividad teórica. 5. Especula sobre el hecho educativo. 6. Sin la pedagogía, la educación no podría tener significado científico. La educación según los autores. Agustín Nieto Caballero. Entre los aportes pedagógicos del ilustre maestro y educación bogotano Agustín Nieto Caballero, de 1889 a 1975, se destaca la implementación de un paradigma novedoso centrado en un proyecto educativo conducente a la transformación radical de la escuela en Colombia. El presente artículo desarrolla como subtemas dos categorías conceptuales que pretenden recrear el pensamiento pedagógico de Nieto Caballero, el maestro y su formación, y el sentido de lo que debe ser de la escuela, inspirada bajo los principios de la denominada escuela. Sócrates. Según Sócrates, la educación fue capaz de plantear en la educación la genética y los hábitos son factores que influyen en la formación durante el desarrollo personal. También valoró la importancia del ámbito del juego en los más pequeños para el desarrollo tanto a nivel físico como a nivel intelectual en sus primeras etapas de formación. Para Platón, la educación. Según Platón, la educación permite al hombre superar el sentido común, es decir, transitar de la realidad sensible a la realidad inteligible. Dicho de otra manera, transitar de lo aparente a lo verdadero, pues el verdadero conocimiento versa sobre lo inteligible, no sobre lo sensible. Juan Amos Comenius aportó ideas a la educativa basándose en tres métodos: comprender, retener y practicar. La finalidad de ello era mejorar la enseñanza para el alumno. Se inclinó a la capacidad de sensibilidad del profesor hacia el alumno, así como la interacción, y con ello garantizar el éxito del aprendizaje. Paulo Freire. Paulo Freire, en 1921 al 1997, es el creador de una pedagogía en la que los individuos se forman a través de la situación de la vida cotidiana. La pedagogía libertadora de Freire plantea dos momentos diferentes. Celestine Freinet. Celestine Freinet, 1896 a 1966, fue un maestro francés, creador de la Escuela Nueva. Propone una pedagogía vinculada de forma directa a los intereses de los niños, colocándolos en un rol activo. Se construye una escuela que tiene en cuenta la vida familiar y la del pueblo, generalmente una pedagogía única que vincula a la escuela con el medio social. Freire es creador de actividades artísticas de motivación y expresión. Muchísimas gracias. Formación.
El objetivo del campo de formación general pedagógica es lograr que el alumno adquiera los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para el ejercicio de la práctica docente, es decir, brindar una formación básica en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, integrando conocimientos de distintas fuentes. En resumen, esta formación tiene la idea principal de transmitir conocimiento. A continuación, la conclusión de este tema. Instrucción. Instrucción es un concepto que alude al momento en que la relación educado-educador se supedita a un bien objetivado. La idea de Taborda es perfectamente comprensible y se piensa en el mecanismo de la instrucción. Ejemplo, puede ser de una historia donde en la historia siempre va a haber fechas, nombres, sucesos, donde el maestro nos instruye y los alumnos tenemos que aprender. Frase final. La educación no es la respuesta a la pregunta. La educación es el medio para encontrar las respuestas a todas las preguntas. Esta frase fue dicha por William Allen. Conclusión. Nacemos débiles, necesitamos fuerza, impotente, necesitamos ayuda, absurdo, tenemos razón. Lo único que nos falta al nacer, todo lo que necesitamos cuando lleguemos a la condición humana, es el regalo de la educación. Bueno, licenciada, y finalizando el trabajo, queremos terminarlo con un agradecimiento, un pequeño agradecimiento principalmente a Dios por habernos permitido realizar este trabajo y guiarnos por el camino de la sabiduría. Y a usted por transmitirnos sus buenos conocimientos, dándonos trabajos para que nos quede mejor aprendida la lección de cada clase. Y también muchas gracias por ser paciente con cada uno de nosotros. Dejando también las fotos de cada una de nosotras. Como le había dicho, somos un grupo de 4 personas y le dejo las fotos. Bueno, muchas gracias, licenciada, por la atención brindada.